Muchachos, ya lo habíamos comentado en el salón, la intención de la Federación es poder ir entregando en cada una de estas reuniones algo de información relevante con respecto a lo que es nuestro caballo de raza chilena. En esta ocasión nos acompañan los doctores de la Universidad Austral, el doctor Edith Bustamante, la doctora Mariana Werner y don Benjamín Ugarte, quienes nos van a dar una pequeña charla con respecto a lo que es el tema del bienestar del caballo de raza chilena y cómo debemos enfocar nosotros un poco esto para situaciones venideras. La verdad que, como ustedes saben, hemos hace hartos años ya que el tema del bienestar animal ha dado vuelta sobre el inconsciente colectivo de diferentes ámbitos de la producción pecuaria del país, incluido, ¿no es cierto?, la producción equina y los deportes derivados de ella. También tengo que reconocer que habría que ser bastante ingenuo como para tratar que en 3 charlas de 20 o de 25 minutos podamos incorporar la totalidad de los conceptos relacionados con el bienestar animal. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerlo desde una perspectiva bien acotada y la verdad que nos hemos dividido en 3 etapas. La primera etapa la voy a hacer yo, donde vamos a incorporar y definir algunos conceptos de bienestar animal y además vamos a hablar un poquito de qué nos dice la legislación y la ley en nuestro país referente al bienestar animal, porque muchas veces hay aspectos de la ley que pueden ser un poco dudosos, como muchas leyes en nuestro país, y que quedan mucho a la interpretación personal. Y después de eso, una vez que terminemos con eso, la doctora Werner le va a también tratar de ilustrar un poquito referente a cuáles son los principales problemas de bienestar animal que afectan al caballo chileno y cómo podríamos hacer una evaluación de bienestar animal. Y finalmente el doctor Uberti también va a desencadenar todo eso en aquellos problemas que afectan al bienestar que van más enfocados en la etapa de la crianza. Ahora, siéntanse libres de interrumpir cuando ustedes quieran. Y si tienen alguna duda en particular, ni siquiera levanten la mano, sino que simplemente digan. Todos ustedes han hablado de bienestar animal y conocen el concepto de bienestar animal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos ustedes han escuchado hablar de animalismo? ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Perfecto, vamos a tratar de dejarlo sumamente claro durante la charla del día de hoy. Lo primero, ¿saben qué? Ayer cuando estaba terminando la charla, poniendo algunas imágenes, dije, a ver, les voy a poner una foto. Lamentablemente está un poco claro, pero si yo les digo a ustedes, ¿qué ven en estas 2 imágenes? ¿Hay alguna diferencia? Es el mismo caballo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna imagen entre la diferencia de la izquierda y la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha desde el punto de vista de qué nos demuestra ese caballo? ¿Sí? Efectivamente hay una diferencia bastante marcada, ¿no es cierto? Este es un caballo que fue sometido a una cirugía y esto es inmediatamente, 2 o 3 horas después de la cirugía, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que este es un caballo que tiene una expresión, ¿cómo la definirían ustedes? No hay prueba al final tampoco, así que pueden decir lo que quieran. Está complicado, ¿no es cierto? Afligido, sí. Afligido, complejo, ¿no es cierto? Tiene orejas que apuntan hacia atrás, ¿no es cierto? Tiene una tensión reflejada en el rostro, está como tenso, como tieso, ¿no es cierto? Como firme. Y esto es después de haberlo tratado por el dolor de la cirugía, ¿no es cierto? Y ustedes ven que un caballo está mucho más atento. Hay diferencias claras. Y hablar de bienestar, y si quisiéramos mencionar todos los aspectos que detallan el bienestar, tendríamos que hablar todo un día. Podríamos hablar una semana, podríamos hablar un año, si quieren. Entonces vamos a ir en algunos aspectos. Ahora, esto más o menos lo que yo les mencioné recién, el bienestar animal es un tema complejo. Y lamentablemente en nuestro país, a diferencia de otros países, la información que nosotros tenemos disponible desde el punto de vista del bienestar del caballo es bastante escasa. Por lo tanto, hay necesidad de hacer investigación, que es lo que nosotros hacemos generalmente, de innovar en algunos aspectos, que es lo que estamos tratando de hacer hoy día, y ojalá que esa innovación se transforme en transferencia de tecnología o de información que llegue a aquellas personas que crían caballos. ¿No es cierto? El bienestar animal tiende a confundirse con el animalismo. Eso es una realidad en muchas partes del mundo. Yo siempre les pongo el ejemplo de si ustedes quisieran subir a los animales al nivel del ser humano, están cometiendo un error bastante severo. Evolutivamente, los animales son una especie menor evolutivamente, siendo que nosotros somos animales igual, pero estamos en una categoría superior. Pero los animales están en una capacidad evolutiva menor. El bienestar animal lo que hace es básicamente permitirnos a nosotros como seres humanos bajar al nivel del animal y pensar muchas veces qué nos pasaría a nosotros si nos
trataran o nos ocurrieran las mismas cosas que le ocurren a los animales. Y eso se hace con evidencia científica. En el caso del animalismo, lo que los animalistas hacen es subir al animal al nivel del ser humano. Esa es una gran diferencia. Y el animalismo es básicamente un talibanismo que muchas veces queda sin argumento al momento de tratar de defender frente a un tema en particular. En cambio, cuando hablamos de bienestar, tenemos mucho argumento científico y evidencia científica de que las cosas hay que hacerlas por tratar de mejorar. Los procesos en general relacionados a la producción equina tienen que ser seguros, completos y complejos, o son seguros, completos y complejos. Y esto es algo que ustedes han escuchado mucho, ¿no es cierto? Que tenemos que hacer el deporte sustentable, sostenible y tratar de certificar de que estamos haciendo los procesos de buena forma. Ahora, hay una responsabilidad ética, obvio. De cada uno de los que estamos aquí hay una responsabilidad ética, ¿no es cierto? Y tenemos que tratar de aumentar los ingresos, la competitividad, el deporte, pero ojalá hacerlo a través del bienestar. ¿Ya? Ahora, cuando uno le hace, nosotros hemos hecho harta encuestas referente al bienestar animal, no le hemos hecho encuestas a criadores de caballos. Pero cuando tú haces una encuesta, tú te das cuenta que las principales cosas que salen de por qué no se preocupa la gente del bienestar animal es básicamente los que están ahí, ¿no es cierto? Y yo diría que hay muchas que están aquí, ¿no es cierto? Pero yo diría que la principal y la que es más difícil de cambiar es esa, es la rutina. Y la rutina es una cosa muy difícil de cambiar. Por ejemplo, ustedes le preguntan a alguien que ha hecho las cosas mal, o que ustedes se dan cuenta de que está haciendo algo mal, le preguntan, y muchas veces la respuesta que tienen es: oiga, no me venga a decir cómo yo lo estoy haciendo porque hace 40 años, 50 años que lo hago de la misma forma. A lo mejor lleva 50 años haciendo las cosas de mala forma, ¿no es cierto? Okay. Ahora, hay cosas muy interesantes referentes a la rutina, ¿no es cierto? Generalmente la psicología de la rutina diaria. 7 razones por las cuales la gente hace las mismas cosas cada día. Esa gente generalmente tiende a ser más feliz, ¿no es cierto? Ustedes que son deportistas, la mayoría de ustedes, no solamente deportistas de rodeo, sino que deportistas de otras actividades deportivas, conocen el concepto de la cábala, ¿no es cierto? Que los mismos calcetines, que los mismos calzoncillos, que la pitita roja en la cola del caballo, un montón de cosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿los hace más felices? Puede ser, en algunos casos se quedan más tranquilos, ¿no es cierto? Ahora, también dicen que cuando uno no puede deshacerse de un hábito malo es porque probablemente lo está haciendo mal. Esos hábitos generalmente son así. Ahora, ese concepto es súper interesante. No puedo versus no lo hago. Mucha gente no hace las cosas porque no quiere, no porque no puede, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en nuestro país referente al bienestar animal? Estas cosas. Los medios son extremadamente relevantes en un montón de cosas y muchas veces las cosas que salen en los medios se asumen como ciertas, ¿no es cierto? Y nadie pregunta después si efectivamente era cierta. Una noticia o una mala noticia o una noticia muy masiva, ¿no es cierto? Queda en el inconsciente colectivo de las personas. Ahí tienen un ejemplo, aquí tienen otro ejemplo. Denuncian maltrato a caballos con los coches de la Victoria en Viña, ¿no es cierto? 2 detenidos tras hallazgos de caballo moribundo en el hipódromo de Arica, etcétera, etcétera, etcétera. Está lleno de ejemplos. Y también está lleno de ejemplos de entidades que promueven y facilitan el animalismo, no necesariamente el bienestar animal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Hay mucha gente que dice que está de moda o es cool ser animalista. Efectivamente, porque te encaja dentro de un grupo de personalidad que piensa distinto al resto de la gente. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo muy importante. Aquí tienen otro ejemplo. ¿Conocen a PETA? PETA es la organización animalista más grande del mundo. Y PETA anda en todas partes. A lo mejor hay alguno aquí hoy día. Nunca lo podemos saber. ¿Ya? Y PETA, esto pasó hace un tiempo atrás en Magallanes, porque nosotros trabajamos y hacemos investigación, donde llegaron unos turistas a una estancia, no sé si hay algún Magallanes aquí, pero entraron unos turistas en Magallanes, en medio de Tierra del Fuego, llegaron a la estancia y dijeron: no, somos turistas, efectivamente eran extranjeros, y dijeron: ¿podemos entrar a ver qué es lo que están haciendo? Sí, pasen nomás, no se preocupen, entren, y sacaron un video referente a todos los malos tratos, entre comillas malos tratos, que se le daban a los bovinos y a las ovejas de la región de Magallanes. Lo subieron al mes, lo subieron a la página de PETA, y yo entré al día siguiente, después de que se había subido el video, y miren, 117.000 personas habían visto en menos de 24 horas el video. Efectivamente, hay una presión social y son nuestro peor enemigo. Y el teléfono celular también es nuestro peor enemigo. Con gente de todo el mundo, ¿no es cierto?, apoyando esa solicitud. Ahora, ¿por qué debiéramos nosotros preocuparnos del bienestar? En general, ¿no es cierto? La visión de la sociedad respecto al bienestar animal está cambiando. Eso
es una realidad. La gente se preocupa más del cuidado de los animales y la gente está un poquito más en contra de ciertas cosas. La certificación médico-veterinaria dentro del comercio y productos animales cada vez incluye concepto de bienestar animal. Chile firma tratados de libre comercio, Chile firma acuerdos de Chile Potencia Alimentaria, todos ustedes lo han escuchado, Chile, un montón de cosas, y vamos, firmamos el tratado y después nos damos cuenta que en el artículo 78 de cierta cosa decía, ¿saben qué? No vamos a recibir productos que vengan de predios en los cuales no se maneja el bienestar animal. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué es el bienestar animal? El bienestar animal tiene varias definiciones. Yo creo que ustedes deberían quedarse con esa. Es el estado del individuo animal en relación a sus intentos de mantenerse en equilibrio con su ambiente. Sí, que el animal pueda, entre comillas, mantenerse de buena forma frente al ambiente que lo rodea. Ahora, esto era antiguamente, esto es hoy día, ¿no es cierto? Estas son las tres cosas que nosotros debiéramos preocuparnos del animal, que pudiera cumplir básicamente e interactuar de buena forma con estas tres cosas, ¿no es cierto? Que mantenga una conducta natural para la especie y para la edad, que su estado mental, como va a mostrar la doctora Werner más ratito, que su estado mental esté acorde a sus necesidades y que su estado físico esté de acuerdo a su estado, condición corporal, si tiene lesiones, si se enferman o no, etcétera, etcétera. Esto tiene mucho que ver con lo que ustedes conocen con el concepto de salud animal. Ahora, otro tema importante, no es que yo les esté inventando esto. Los seres son sintientes y los animales son sintientes y la evidencia científica así lo dice. Y cuando hablamos de seres sintientes no estamos hablando de que tengan sentimientos, eso todavía no está demostrado. Estamos hablando de que los animales tienen sentidos. Y ustedes probablemente se acuerdan del colegio de los sentidos que les dijeron, ¿no es cierto? Que me parece que eran ¿cuántos? 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿5? ¿Sí? 5. Bueno, la verdad que hay muchos más que ni siquiera se conocen. Por ejemplo, el dolor es un sentido. Ahí les pongo un ejemplo. Y el dolor generalmente no nos enseñan en el colegio que es un sentido, ¿no es cierto? El dolor es un sentido. ¿Ya? Entonces, los animales son seres sintientes, perfecto. Varios países del mundo han demostrado y han sacado legislación actual de que los animales son seres sintientes. ¿No es cierto? Nueva Zelanda, por ejemplo, dice que los animales son seres sintientes. ¿Y qué hacemos nosotros en Chile? Como muchas cosas, copiamos muchas cosas. Y nuestros parlamentarios son súper buenos para copiar. Entonces, si ustedes ven esto, agosto del año pasado, presentarán un proyecto para declarar que los animales sean seres sintientes. ¿Ya? Efectivamente. En bienestar animal nosotros hablamos de esto. Y estas son las normativas básicas de bienestar animal en los animales. No me gusta hablar de libertades, en particular ustedes ven que ahí dice necesidades, porque para las libertades tendríamos que aplicar derecho, ¿no es cierto? Y el derecho lo hacemos nosotros mismos. Y los animales no se pueden agrupar en diferentes grupos de animales y decir yo tengo ciertos derechos o hacer una constitución de ¿no es cierto?, de los animales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico. Ahora, si hablamos de necesidades, estas son las que condicionan a todo el bienestar animal para cualquier especie animal. Libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, injuria y de enfermedad, libres de expresar su conducta normal y libres de miedo y de estrés, o de estrés. ¿No es cierto? Eso es lo más relevante desde el punto de vista del bienestar animal. Y eso es lo que nosotros debiéramos apuntar al momento de tener algún tipo de animal y hacernos cargo de él. ¿Qué dice la legislación chilena? Porque mucho hablamos y poco leemos. Desde el año 2009 está la ley 20.380, que es la ley de protección animal. Está vigente, ¿ya? Que tiene un montón de ítems, que yo se los voy a colocar, no todos, los más importantes. Pero para que ustedes, alguno que estudie Derecho aquí probablemente me puede corregir cuando quiera. Pero cuando yo tengo una ley, esa ley tengo que reglamentarla. Y hay que hacer reglamentos para la ley. Esta ley del año 2009 debiera tener por lo menos hoy día entre 20 y 30 reglamentos. ¿Saben cuántas tiene? Solamente 3. ¿Ya? 3 reglamentos y 3 decretos. Que son estos, el 28, el 29 y el 30, que aplican principalmente para animales que van destinados a producción industrial y a consumo o subproducto humano, de uso humano, ¿no es cierto? Este regula, ¿no es cierto?, el sacrificio en las plantas faenadoras de carne, los caballos se sacrifican en plantas faenadoras de carne para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, producción industrial y transporte. Eso es lo único que hay referente a la ley de protección animal. Pero si ustedes leen con un poco más de detalle la ley de protección animal, ustedes van a encontrar porque hay cosas que sí involucran a la crianza de caballos chinos. Por ejemplo,
El animal hay que cuidarlo, darle alimento y albergue. Que el transporte debe efectuarse en condiciones que eviten el maltrato. Y algo que muchas veces se ha utilizado desde el punto de vista de la definición para decir que los deportes ecuestres están fuera de la ley, ¿no es cierto? Dice, las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento de la rienda, los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos. Pero este artículo solamente se refiere al deporte, no se refiere a la crianza. Por lo tanto, si ustedes cometen algún error, o alguna persona, para ser más práctico, si alguna persona o el turista entra a su criadero y porque les tiene mala, o por lo que sea, va a la policía de investigaciones y hace una denuncia por maltrato animal, ustedes perfectamente podrían estar inscritos a esta ley. ¿Ya? Y esta ley cambió y dice que las multas van de 2 a 30 unidades tributarias mensuales y presidio menor en su grado mínimo a menos. ¿Ya? Efectivamente, tenemos que separar desde el punto de vista de la ley el deporte como tal de la crianza de animales. Por lo tanto, es relevante. Cuando hablamos de transporte, tenemos una discrepancia con el decreto 30 que yo les mencionaba anteriormente, que es este. En grandes rasgos dice algunas cosas relevantes, están en una diapositiva del gobierno, así que no deben ser transportados animales que se encuentren en las siguientes categorías: hembras preñadas, animales que no pueden permanecer de pie, animales recién nacidos y animales con evidente compromiso en su estado general. ¿Ya? O sea, de los 3 decretos o reglamentos, el decreto 30 aplica perfectamente para los caballos. Ok. A esto debiéramos movernos, ¿no es cierto? Diversos países tienen un montón de estándares. La mayoría de los países tienen estándares de bienestar animal y equilibrio. ¿Ya? Y disciplinas. Por ejemplo, estos polos en Estados Unidos. Yo se las puedo pasar, ¿no es cierto? Esto en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Esto en Canadá. Y también en Australia. Y estos son guías que se distribuyen libremente y el cual el productor o el criador tiene que cumplir con la norma. Yo les puse algunas para que ustedes vean las cosas que se incluyen dentro de estas estándares. Conducta, lo mismo que hablábamos: agua, comida, ejercicio, infraestructura, ¿no es cierto? Salud, cuidado dental, cuidado de las patas, etcétera, transporte, eutanasia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo mismo para el canadiense. Ahora, siempre me preguntan a mí, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos la mentalidad? ¿Se acuerdan que hablábamos de la rutina? Una vez el profesor me dijo: oye, si tú quieres cambiar la rutina, tiene que pasar 1,5 generaciones como mínimo para poder cambiar una rutina. Entonces, con mayor gusto veo mucha gente joven aquí, porque ustedes son los encargados de muchas veces cambiar esa rutina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que debiéramos hacer? Diagnóstico, en primer lugar. No existe diagnóstico de bienestar animal en el caballo criollo chileno. No se ha hecho jamás. Nunca. El diagnóstico nos va a llevar a realizar trabajos experimentales a través de encuestas o lo que sea, ¿no es cierto?, para poder hacer intervención y decirle después cuáles son los principales problemas y cómo se deben atacar. ¿No es cierto? Si esto lo llevamos desde un punto de vista más práctico, tenemos la realidad, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a generar conocimiento y la capacitación que nos va a permitir intervenir. Y este punto es clave. Y eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Y eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, a que podamos darle sustentabilidad a nuestro industria. Y al deporte. Y a un montón de otras cosas en las cuales los caballos tienen un rol. ¿Ya? La capacitación es un punto clave. Hay decretos hoy día para la industria bovina, por ejemplo, que dicen que todo el personal que trabaja y mantiene animales destinados a producción industrial bovina, ovina, porcina y aves, tiene que tener una certificación oficial en manejo animal y bienestar animal. Y eso perfectamente puede ser que un tiempo más lo tengamos que incluir o se vaya a incluir en los expedientes. Estas diapositivas son solamente para terminar, ¿no es cierto? Cada individuo de nuestra sociedad tiene una mirada diferente del bienestar animal. Todos ustedes tienen una mirada diferente, nosotros tenemos una mirada diferente y los que están atrás también tienen una mirada diferente. ¿No es cierto? Están aquellos... Hablemos de productividad, no de la productividad de decir los animales van a producir más, porque la productividad puede ser me gané un champion, ¿no es cierto?, corrí la final del Rancagua, me fue bien en el remate, ¿no es cierto? Eso también es productividad. Y hablamos de productividad, tenemos personas que se preocupan del bienestar demasiado
que tienen poca productividad. Si quisiéramos hacer un paralelo, podríamos decir que por aquí están aquellos que son más tirados hacia el animalismo que hacia el bienestar. Tenemos aquellas personas que se provocan muy poco del bienestar y que tienen también una alta productividad, que es lo más comúnmente encontrado, y tenemos a todo o la mayoría de la gente que tiene una mirada intermedia, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es correr esta curva. Aumentar la productividad sin afectar el bienestar animal, poco probable, pero lo que sí podemos hacer es aumentar la productividad mejorando el bienestar. Y en eso hay innumerable cantidad de demostraciones en todas las especies. Mientras yo más me preocupo del bienestar, mejor productividad. Acuérdense lo que definimos por productividad, no solamente productividad desde el punto de vista económico. Mejor productividad o mejor rendimiento o mejor de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y esto es el punto que tenemos que atacar. ¿Ya? Si aumentamos la productividad, aquí yo tengo una diapositiva muy sencilla. Aquí está el sector equino, tenemos un montón de líneas: turismo, producción, crianza, deporte, ¿no es cierto? Razas tradicionales o propias de un país, trabajo, rehabilitación, todo lo que es hipoterapia. Pero si nosotros mejoramos la productividad mejorando el bienestar, también le vamos a dar mejora de la productividad a todo este grupo de gente que vive de nuestro sector. Así que efectivamente por ahí tenemos que ir preocupados. Y el otro concepto clave que quiero dejarles, muy puntual, para que no se olviden, es este: sin bienestar no hay salud del animal, y sin salud del animal tampoco hay bienestar. Son dos cosas que van encadenadas, ¿no es cierto? Tal como esto, no podemos tener esta visión, ¿no es cierto? De los dos burritos tirando por un lado, ¿no es cierto? Cuando los dos podrían estar mejorando hacia el mismo punto, ¿ya? Así que con eso los dejo y ahora le voy a dar a la doctora Werner para que siga. Muy cortito, ¿ya? Hola, buenos días. La parte que les voy a hablar yo es un poco más específica relacionada al equino en cuanto al bienestar. Como tenemos poco tiempo, la verdad es que no es fácil resumir esta temática que abarca un montón de áreas en tan poco tiempo. Así que son cosas bastante breves, en el fondo como para entregarles un poco una pincelada de qué es lo que podría pasar con los equinos relacionados con el bienestar, ¿ya? Primero, para poder saber cuando hay un problema con un animal o con cualquier, no solamente con el caballo, con cualquier especie, ¿no es cierto? Tenemos que conocer cosas generalidades de esa especie, ¿ya? Bueno, ustedes muy bien, la mayoría las conoce bien, pero vamos a verlo rápidamente. Si definimos a los equinos, ¿no es cierto? Son herbívoros, monogástricos, ungulados y perisodáctilos, perdón. Eso significa, ¿no es cierto?, que pisan sobre un dedo impar y a través del tiempo, esto solamente para graficar, han ido evolucionando bastante. El equino es bastante distinto hoy en día de lo que era antes, ¿ya? Hace millones de años atrás. Además de eso, ¿no es cierto?, se caracterizan por ser sociales, viven en grupos, en forma natural, digamos, ¿no es cierto? Son animales presa, por lo tanto tienden a escapar o a atacar frente a situaciones, ¿no es cierto?, donde se sienten amenazados. Y finalmente la distribución de tiempo, esto es bastante general, ¿no es cierto?, redondeado, pero si ustedes hacen una observación de animales en vía libre, ¿no es cierto?, pasan la mayor parte del día alimentándose, 16, 17 horas, 18 horas incluso, ¿no es cierto? Eso es lo que uno esperaría, de pie, realizando distintas actividades o descansando, ¿no es cierto? Aquí se refiere a descansando netamente, ¿no es cierto? Los equinos pueden descansar o dormir de pie, ¿verdad? Pero para poder descansar realmente un sueño profundo necesitan hacerlo recostados, de cúbito, ¿no es cierto? Y un 10% de otras actividades que puede ser explorar o jugar, que también es parte del comportamiento normal en los equinos, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría de las actividades normales en equinos en la vida libre. Por otro lado, ¿cómo perciben los equinos el mundo, ¿no es cierto? En el caso de la visión es bastante importante en los equinos, al ser animales presa, ¿no es cierto?, tienen dos sistemas de visión, uno que es monocular, en el fondo ellos tienen este campo visual independiente en cada ojo, pero también tienen una visión binocular que es bastante estrecha, por lo tanto tienen una buena capacidad para ver qué es lo que sucede a su alrededor, pero no perciben, no tienen esa fineza como nosotros, ¿ya? Por lo mismo. Tienen una muy buena visión nocturna, ¿ya? Eso significa, en el fondo, tienen más presencia de bastones, que es este tipo de células, ¿no es cierto?, que permiten una mejor visión en la noche.
mal discernimiento de detalles, que era lo que les decía, ¿no es cierto? Y por lo mismo, cuando uno mueve caballos, ¿no es cierto?, de lugares muy oscuros a muy iluminados, hay que tratar de hacerlo no muy apurado, no esperar de que el caballo ande muy tranquilo, a menos que esté bastante acostumbrado, porque tiene que adaptarse, ¿ya?, a esa diferencia de luces. Por otro lado, los equinos tienen una visión dicromática, eso es lo que se sabe hasta hoy en día. La ciencia eso es lo que nos ha mostrado, ¿no es cierto? Esta es la visión dicromática, que es la que tendría un equino, y esta es la visión tricromática que tenemos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente hay mucha luz aquí. Pero las fotos de arriba es como nosotros vemos, y la de abajo es como vería un equino, bastante más verdoso todo, ¿ya? Es como las personas que tienen... ¿cómo se llama este a la vista cuando no ven bien los colores? Daltonismo, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿ya? Los colores rojos se ven como medio verdosos. En el campo visual también es importante tenerlo considerado cuando uno maneja, ¿no es cierto?, los equinos. Un equino en esa posición, con la cabeza en esa posición, es esto lo que está viendo, de la raya hacia abajo. Pero si nosotros, esta es otra disciplina deportiva, pero sirve el ejemplo, ¿no es cierto?, una sobreflexión del cuello, lo que está viendo básicamente el equino son las manos. Por lo tanto, también tiene que haber un muy buen entrenamiento y una muy buena confianza, ¿no es cierto?, con el jinete, porque en realidad está viendo lo que pasa delante. Lo mismo aquí, ¿no es cierto?, enfrentándose a un salto, ¿no es cierto? Eso es lo que estaría viendo el caballo con esa posición de la cabeza más normal, ¿no es cierto? Sin embargo, si flectamos el cuello, lo que está viendo el caballo es básicamente sus manos y un poquito adelante. Por lo tanto, de nuevo también, ¿no es cierto?, tiene que haber un muy buen trabajo para que el caballo pueda hacer lo que le está pidiendo en el fondo el jinete, ¿ya? Hay que tenerlo considerado. En el caso del oído también es bastante desarrollado en los equinos, ¿no es cierto?, producto de la forma hasta del budo que tienen las orejas, ¿no es cierto? Tienen un rango de audición un poco más amplio que los humanos, ¿ya? Escuchan sonidos un poco más bajos y, bueno, como ustedes muy bien saben, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de mover las orejas de forma independiente y además las orejas nos indican bastante también de un poco el estado anímico que tiene ese equino, ¿ya? El tacto, bueno, son bastante sensibles, ¿no es cierto?, tienen una piel delgada, hay áreas que son un poco más sensibles que otras, ¿no es cierto?, la boca, la cruz, el flanco, los hombros. Los hombros son una parte importante, ¿no es cierto?, en la comunicación entre caballos, donde, ¿no es cierto?, se rascan, es bastante típico. Obviamente tienen distintos receptores de temperatura, de presión, de dolor, etc., ¿no es cierto? Por eso están estos ejemplos. Tienen una sensibilidad bastante alta, ¿no es cierto? Los caballos, cuando se para una mosca sobre la piel, ¿no es cierto?, inmediatamente la espantan a través del movimiento muscular, ¿no es cierto? Y por otro lado, las vibrisas, ¿no es cierto?, estos pelitos en nariz o en boca, son bastante importantes. Hay algunos países incluso que ya está prohibido cortarle esos pelos, porque en el fondo permiten que el animal también detecte cosas que no está detectando con la visión o con el olfato, por ejemplo. Entonces son bastante importantes. En el caso del potrillo incluso también sirve en los periodos de arrebatamiento. El olfato también es importante, ¿no es cierto?, para reconocerse el potrillo, ¿no es cierto?, entre pares, en el caso de las épocas reproductivas, ¿no es cierto?, con este órgano de Jacobson o óvero nasal, donde detecta, ¿no es cierto?, la feromona, y hay una comunicación, ¿no es cierto?, de este tipo. Sin embargo, este reflejo, ¿no es cierto?, de Flemen tampoco es solamente exclusivo en la época reproductiva, también se puede observar en otras etapas y es normal. Y el sabor, bueno, también tienen percepción como nosotros, ¿no es cierto?, salado, dulce, ácido, amargo, con papilas en la lengua, y hasta ahora se sabe, ¿no es cierto?, que son capaces de detectar algunas informaciones bastante particulares en casos relacionados con el alimento, ¿no es cierto?, como el contenido calórico o si una planta es tóxica a través del sabor, ¿ya? También es importante lo mismo. Eso con respecto a algunas generalidades que me parece que es importante tenerlas presentes en algún lado, ¿ya? Ahora, algunos problemas que se podrían ver en este tipo de equinos, ¿no es cierto?, son los que vamos a ver a continuación. Si yo les pregunto, ¿qué problemas creen ustedes que podrían tener los caballos chilenos en referente al bienestar animal? ¿Qué me podrían decir? ¿O no hay ningún problema de bienestar? ¿Lesiones? ¿Nutrición? ¿Dentadura? ¿Algún otro?
¿ya? Como el entrenamiento. Sí, bastante bien. Sin embargo, hay algunas otras cosas que también... Estos en general son los mayores problemas de bienestar que tienen los animales en general de deporte, ¿ya? Que es bastante distinto a los equinos de trabajo, por ejemplo, que presentan problemas de bienestar que son bastante diferentes. Pero estos son los más comunes y se repiten en la mayoría de este tipo de equinos, ¿ya? Algunos de ellos aplican también a este caso, a esta raza en particular. La estabulación, ¿no es cierto? El tipo de estabulación, aislamiento social, que va también un poco de la mano, ¿no es cierto? Dietas altas en energía y bajas en fibra para, ¿no es cierto?, poder tener un mejor rendimiento quizás muscular, deportivo. La restricción en la alimentación, ¿no es cierto?, poco ejercicio o acceso al exterior y algunos comportamientos anormales que se podrían presentar. ¿Y eso qué nos produce, no es cierto? La presentación de comportamientos anormales, que en general, si ustedes se fijan, el rango es bastante amplio, eso va a depender de la disciplina deportiva, el país en donde se hizo el estudio, pero en general están presentes. ¿Ya? Uno u otro, y son bastante distintos, ¿no es cierto? La presentación puede ser desde el punto de vista locomotor, ¿no es cierto? O nutricional. Y obviamente estos problemas nos van a llevar a un problema de salud y un bienestar disminuido o no presente, ¿ya? Esto es solamente para ejemplificar algunos comportamientos anormales que se pueden ver, ¿no es cierto? Que ¿ustedes saben cuál es ese? Aerofagia, ¿no es cierto? Tragar aire, que puede ser con fijación en un objeto, como en este caso ese palo, o sin fijación. Este se llama cabeceo, ¿no es cierto? O nodding en inglés, que puede estar mucho rato haciendo eso, obviamente son videos cortitos. ¿Ese? Mandeloso. Claro, balanceo, el tren posterior, mandeloso, ¿no es cierto? Hay mucha luz, pero también es tragar aire, ¿no es cierto? Fijado, no se escucha, pero tienen un ruido bastante característico cuando hacen esto, ¿no es cierto? Y se contraen los músculos en el cuello también. Y me parece que hay uno más. Ese. Comer madera o lignofagia, que se llama, ¿ya? Hay otros como caminar en la pesebrera, ¿no es cierto?, que puede ser en círculo, en 8 si la pesebrera es un poco más grande, y hay algunas formas de evitar esto, ¿no es cierto?, dejar el caballo amarrado, ponerle este tipo de collares, ¿no es cierto?, hay algunas cirugías que se pueden hacer, pero en realidad eso es tratar de tapar el sol con un dedo, porque en el fondo el problema está y lo que hay que hacer es atacar la causa del problema y no evitar que el caballo haga eso, porque al final es peor desde el punto de vista de bienestar, ¿ya? Eso se sabe, el caballo se estresa mucho más. Entonces, de los problemas más comunes, voy a hablarles brevemente de 3, que son como los más quizás relacionados con este tipo de caballo, ¿no es cierto? En el caso de la nutrición, y esto está súper comprobado científicamente, y hay muchos trabajos de distintas razas, que la nutrición que se le da a los caballos deportivos, ¿no es cierto?, tiene una alta injerencia en la presentación de comportamientos anormales. Lo típico, ¿no es cierto?, son fibras que son altas en concentrado, no solamente concentrado comercial, sino que en el fondo granos, ¿no es cierto?, pellets, etc. Y disminuir la cantidad de fibra que les damos en la dieta. Y eso es un error, porque si ustedes piensan, ¿no es cierto?, cómo es un caballo, el sistema digestivo, ¿no es cierto?, está preparado, a diferencia, por ejemplo, de los rumiantes, para consumir pequeñas cantidades de fibra, de pasto, ¿no es cierto?, durante mucho rato en el día, ¿ya? Entonces, si ustedes bajan esa cantidad de fibra, de nuevo, el sistema digestivo está preparado para consumir fibra y no energía, se producen problemas, ¿ya? Se pueden producir problemas de pH en el sistema intestinal, cólico, bueno, eso después probablemente se lo pueden preguntar más a Benjamín, ¿no es cierto? Y nos va a generar estos problemas. ¿Cuáles? Hay distintos comportamientos anormales que se producen por el problema de la fibra. Lo que se recomienda, ¿no es cierto?, es que si es que el animal, producto del deporte, ¿no es cierto?, del entrenamiento, necesita consumir más energía, traten de modificar esa dieta considerando por lo menos un 50% de esta en base a fibra. Y el resto tratar de suplir de otra forma, no necesariamente solamente con granos, por ejemplo. Las grasas, los aceites, ¿no es cierto?, son una muy buena opción de energía en el caso de los caballos y generan mucho menos problemas
fisiológicos y de comportamiento que los granos. Es una muy buena opción, no sé si alguno de ustedes ocupa aceite para eso, no solamente para el pelo, ¿no es cierto? Que es generalmente lo que se ocupa, se pone más bonito, ¿no es cierto? Algunos de ustedes ocupan aceite en la nutrición, pero como fuente de energía, digamos, con sus caballos. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Por el pelo. Es una muy buena opción que se debería considerar, ¿ya? Obviamente la calidad del alimento también tiene que ser considerada para evitar, ¿no es cierto?, que nuestros animales se enfermen. Y otro punto bastante importante en la fuente de alimentación, que en este caso, como les digo, tiene que ser fibra en su mayor porcentaje, es el tema de la masticación. La salivación en los caballos está estimulada por la masticación, ¿ya? El caballo saliva más cuando está masticando alimento. Y si ustedes se fijan aquí, un caballo que consume heno, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, va a masticar entre 3.000 a 3.500 veces por kilo de alimento y se va a demorar más o menos 40 minutos, ¿ya? Es alto. En cambio, si les dan un alimento concentrado, la cantidad de movimientos que hace es mucho menor y se va a consumir eso en 10 minutos, ¿ya? Lo cual es bastante malo, que es lo típico que pasa con los caballos, con el concentrado, ¿no es cierto? Se lo comen muy rápido y después quedan altos en energía, ¿no es cierto? No están comiendo, no están desarrollando ese comportamiento de alimentación en el fondo por el cual digamos, evolucionaron, ¿ya? Y lo otro importante con la nutrición es la frecuencia de alimentación. Regularmente, ¿cuántas veces con un caballo está doblado? 2, 3, más que eso no creo. De nuevo, pensemos cómo está desarrollado el caballo para estar alimentándose la mayor parte del día, 60-70% del día estar alimentándose, ¿ya? En pequeñas cantidades y frecuentemente, no 2 veces al día o 3 veces al día con mucha energía, ¿ya? Eso es algo súper importante. ¿Sí? Sí. En general se habla de, por ejemplo, si tú vas a darle heno, que no tiene para qué ser de súper buena calidad, menos darle, por ejemplo, todo el día cubitos de alfalfa, eso no es necesario. Ojalá el heno ad libitum, la fuente de fibra, digamos, a libre disposición, y si vas a agregar concentrado, por ejemplo, para pequeñas porciones durante el día y ojalá mezclado con el resto del alimento, pero en pequeñas porciones, y que coma la mayor cantidad de tiempo posible, eso es lo que se recomienda, digamos. El agua, ¿no es cierto?, que también es parte de la nutrición, es súper importante. El agua debería estar siempre disponible, siempre, con agua fresca, ¿no es cierto?, bebederos limpios y obviamente que sean funcionales, porque puede ser que, no sé, hayan bebederos que sean muy bonitos, ¿no es cierto?, pero que en realidad no funcionen, que el caballo no pueda, ¿no es cierto?, apretar esta paleta o esta otra parte del bebedero, ¿no es cierto?, y que el agua salga. Eso es bastante importante. Considerar, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que debería tomar y que siempre esté disponible. Este gráfico es súper interesante, es antiguo, es un trabajo antiguo, pero refleja bastante bien el tema de la nutrición. Esta es la proporción de tiempo, ¿no es cierto?, que un caballo podría pasar alimentándose. Si ustedes se fijan en la naturaleza, ¿no es cierto?, estaría como por aquí. Y este es el porcentaje de comportamientos anormales que desarrollaría ese caballo. O sea, mientras menos tiempo el animal pase alimentando, es más probable que desarrolle comportamientos anormales que obviamente no son deseables, ¿ya? No puede ser más claro, en realidad. Entonces, en general, en la parte de la nutrición, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones que capaz que son bastante obvias en realidad. Forraje, ¿no es cierto?, fibra, tiene que estar presente. Si se van a usar concentrados por razones, ¿no es cierto?, energéticas deportivas, porque a veces, por costumbre de nuevo, ¿no es cierto?, no hay que darle granos, que la avena, que el concentrado comercial, y quizás ese caballo, si no está en un entrenamiento, ¿no es cierto?, fuerte, quizás no necesita consumir tanta energía, y solamente con pradera, con heno, es más que suficiente. En general, el caballo chileno tiende a ser un poquito pasado para arriba, más que una pinta un poco más deportiva, atlética, ¿ya? Y eso no es bueno tampoco. Considerar otras fuentes de energía, como les decía, los aceites son una muy buena opción, considérenlo, tenganlo presente, ¿no es cierto? Alimentar en pequeñas cantidades es más frecuente, tratar de emular, ¿no es cierto?, la dieta en forma natural de los caballos. Los cambios de dieta que sean graduales, eso también está bastante relacionado con la salud, ¿no es cierto?, para que no se produzcan desbalances. El agua siempre, ¿no es cierto?, presente, fresca y limpia. Monitorear condición corporal y peso, eso es algo que no se hace muy regularmente y no es difícil, digamos, sobre todo la condición corporal, eso se evalúa de forma visual,
es fácil, ¿ya? Ejercicio es fundamental, los caballos se mueven todo el día, si es que estuvieran, ¿no es cierto?, afuera, con acceso al exterior. Aumentar el contacto social, esto es muy importante. Los animales que están aislados o que están estabulados todo el día desarrollan comportamientos anormales porque son, de nuevo, animales que están acostumbrados a vivir en grupo, ¿ya? Y obviamente revisar el estado de salud, que es un poco lo que va a hablar Benjamín después. Y esto es súper importante, lo puse porque en realidad encuentro que es fundamental, digamos. Los granos son opcionales en la dieta de un equino, pero la fibra no, ¿ya? Eso es ley. En el caso de las instalaciones y el diseño de estas también tienen bastante que ver con el bienestar animal. De repente pueden haber pesebreras, por ejemplo, muy bonitas, pero que en realidad son bonitas para el propietario, pero no son funcionales para el caballo, ¿ya? El tamaño va a depender de la raza, de un montón de factores, ¿ya? Y hay un montón de libros que recomiendan los centímetros, que el metro, etc. Pero esta es una forma bastante práctica, ¿no es cierto?, de evaluar el tamaño adecuado de una pesebrera de un caballo, ¿ya? De la alzada en el fondo del caballo debería tener el ancho y el largo de esa pesebrera, mínimo, para que el caballo se pueda, ¿no es cierto?, echar, estirado, cómodo, pueda circular, se pueda ejercitar, etc. Estas fotos, no se ven muy bien por la luz, pero ¿podrían hacer algún comentario de alguna de ellas? Son muy pequeñas, ¿cierto? Efectivamente, si ustedes se fijan, bueno, acá está la pared de esta, ¿no es cierto? Este caballo no se puede estirar, está incómodamente echado. No vemos ningún comedero, bebedero tampoco, ¿no es cierto? En este caso lo mismo, ¿no es cierto? Además de eso está sucio, hay muchas fecas acumuladas ahí. Y en este caso no se ve muy bien la foto, pero incluso es más chica todavía la pesebrera, muy oscura, ¿no es cierto? Etcétera. Distinto a esto, esta es una pesebrera, no es chilena, pero cumple bastante con lo que uno podría tratar de buscar. Un tamaño adecuado, ¿no es cierto?, una buena cama, hay conexión entre las pesebreras, tiene salida del exterior para que el animal elija si quiere estar dentro o fuera, y eso es bastante recomendado. Los bebederos, ya, bueno, obviamente es bastante lujosa la pesebrera, pero tiene una buena altura, por lo tanto tiene una buena iluminación, una buena ventilación, ¿ya? Lo mismo, ventilación e iluminación es importante. Esta pesebrera de aquí, ¿qué críticas podrían hacerle? Oscura, ¿qué más? Poca ventilación, ¿no es cierto? De hecho no tenía ventilación, no tenía ninguna ventana y aquí tampoco había ninguna abertura entre las paredes, ¿no es cierto?, y el techo. Y esto es en Chile, ¿ya? Esto, bueno, obviamente no son caballos chilenos, pero en este caso también, ¿no es cierto? La pared es muy bonita, ¿no es cierto?, pero hay que pensar en el fondo en las necesidades del caballo. El tipo de cama también es algo que se ha estudiado. En general, la mayoría de los caballos prefieren una cama de paja, ¿ya? Por distintas razones, pero se ha concluido, se ha visto también que podría ir bastante de la mano relacionado con el tema de la dieta, de nuevo. Cuando un caballo está estabulado en una pesebrera, ¿no es cierto?, con una cama de paja y tiene muy poco acceso a fibra, nutricionalmente hablando, ¿no es cierto?, tiende a comerse la cama, ¿ya? Lo mismo pasa incluso con las camas de viruta. En este caso, aquí hay distintos ejemplos, ¿ya? Bueno, la seguridad es un poco obvio, ¿no es cierto?, pero también hay que considerarlo. En este caso, ¿cuál podría ser el problema? Que hay mucha luz aquí, pero es muy baja. Las orejas del caballo casi están tapando el techo, eso es un poco riesgoso. Acá, en este caso, ¿no es cierto?, el bebedero está roto. Esta división entre pesebreras, ¿no es cierto?, hay un espacio aquí que el caballo perfectamente podría meter una pata, ¿no es cierto?, y lesionarse. Oscura, ¿no es cierto? Acá, si ustedes se fijan, bueno, es muy chica esta pesebrera. Aquí hay alambre-púa, ¿no es cierto? El dueño no quiere que el caballo traiga aire, se fije o esté masticando la madera, ¿no es cierto? Pero ¿qué saco con poner alambre-púa? ¿Por qué no pienso cuál es el problema? Un poco obvio, ¿no? En este caso aquí, ¿no es cierto?, electricidad también para separar una pesebrera de otra. Si tengo dos caballos que están peleando, ¿no es cierto?, una pesebrera al lado de la otra, tengo que cambiar a los animales de lugar, o no poner dos potros uno al lado del otro, ya no poner electricidad. El contacto con otros caballos, ¿no es cierto?, es súper importante. Si por las razones que sea hay que estabular a los animales frecuentemente, ¿no es cierto?, lo ideal y lo que se recomienda es que tengan contacto entre ellos, no solo visual, ojalá también que se puedan tocar, ¿no es cierto? Y en el fondo, ¿sí? Porque en el fondo tú es como un animal que traga aire, que le pongas un collar para que no traiga aire. Porque en el fondo
es mucho más fácil, si esos dos caballos están peleando, es porque puede que sean dos potros, o bueno, habría que ver en el fondo cuál es el problema. Pero me parece, desde el punto de vista del bienestar o de salud, ¿no es cierto?, que también se puede lesionar adentro, que es más lógico separar esos dos animales que poner electricidad. Pero no llega al punto de casi no tener los comidos, pero saben que no se puede aceptar la profesionalidad mejor que tener una hambre púa o que se agarra a los ricos. Digamos, no hay nada que te lo prohíba, pero si estamos hablando de bienestar, porque en el fondo todo eso genera ansiedad en el animal, gasta mucho más energía, porque está todo el rato tratando de buscar cómo pelear con el compañero, ¿no es cierto? Se puede lesionar, y la solución es, en el fondo, separarlos nomás, porque por algo están peleando, digamos. Marian, chiquillos, por favor, andan 2 micrófonos inalámbricos para que puedan escuchar la gente de atrás las consultas. Gracias. Bajo mi punto de vista, encuentro que no necesariamente deben ser dos potros peleando. Uno puede tener uno solo, que es muy jodido, que quizás puede tirar una patada a la tabla, se puede dañar, y en el caso mío sí tengo un potro con corriente y que le tiene terror. Quizás eso le daña a él también, pero lo estoy cuidando en cierta parte de que no esté pateando todo el día, no esté leseando. En general, estas son recomendaciones. Yo no vengo a decirles esta es la ley, esto es lo que tienen que hacer, y si lo hacen, alguien los puede denunciar a la PDI. En este caso, obviamente hay excepciones, quizás como lo que tú estás diciendo, que no te queda otra opción, en el fondo. Eso va a depender un poco del criterio de cada uno. Quizás para una persona puede ser, no sé, un maltrato y justamente alguien te pudiera denunciar, pero para otras personas no es tan terrible, porque en el fondo, una vez que el animal aprende, ya no se va a acercar a la electricidad, digamos. En el fondo es como un centro eléctrico, digamos. Pero desde el punto de vista de bienestar, podría no ser bueno, digamos. Ahora, queda criterio tuyo. Ahora, también va a depender si lo conectas a la corriente normal, chuta, uno podría decir, bueno, quizás un poquito mucho. Es bastante amplio en realidad, por eso estas son recomendaciones. Si uno las quiere tomar o no, depende de cada uno y para qué lo estás haciendo. Por eso te digo, si tú tienes dos potros que están peleando, una pecelera al lado de la otra, desde mi punto de vista, es más fácil separarlo. Pero va a depender de cada caso, digamos. Algo similar. En el caso del diseño de las pecederas, como les decía, el contacto con otros caballos es importante porque, volviendo al comportamiento normal de los caballos, ¿no es cierto?, para ellos es más normal tratar de estar con otros caballos. Entonces, permitirles que tengan un contacto directo, ¿no es cierto?, con este tipo de diseño. Por ejemplo, aquí esta pecedera está bastante bien, sin embargo, aquí podría tener una ventanita, ¿no es cierto?, con este material, por ejemplo, para que los caballos se pudieran relacionar un poco más socialmente hablando, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. ¿Te refieres al contacto físico o visual? Lo ideal es físico y visual, como esto. Sin embargo, si no se puede físico, visual también sirve, digamos, es mucho mejor que nada. Eso también está estudiado, digamos, ¿ya? Y si los van a tener afuera, ojalá no algo quizás tan producido como esto, pero por lo menos que puedan protegerse con árboles, no hay ningún problema, digamos, pero que tengan acceso a algún tipo de protección climática general, lluvia, sol, viento, etcétera, y evidentemente bebedero en el exterior también. Este diseño de pecederas es bastante práctico, en donde, ¿no es cierto?, adentro está la pecedera y tienen la posibilidad de ellos elegir si quieren estar dentro o afuera y relacionarse en el fondo con los vecinos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Es bien práctico, no siempre se pueden hacer, pero si uno va a construir una pecedera, considerar este tipo de diseño. ¿Ya? Por lo menos permite un comportamiento un poco más normal o más natural en el caso de los caballos que están estabulados. Este trabajo tampoco es muy nuevo, pero se cita bastante en el caso del bienestar de los caballos porque es bien gráfico, digamos. Es un estudio que se hizo en distintos tipos de caballos, ¿no es cierto? Caballos en vía natural, que es exactamente la misma distribución de tiempo que les mostré al comienzo. Estos son caballos que están estabulados, o sea, en un potrero, ¿no es cierto?, en grupo y con heno y paja ad libitum, digamos, a libre disposición, que es bastante similar a lo natural. Caballos estabulados en forma individual, pero con contacto con sus compañeros, y alimentación también a libre disposición. La cantidad de tiempo que destinan comiendo baja un poco, pero no es tan terrible, digamos. Pero este sí es la comparación, digamos.
son caballos estabulados de forma individual, con solo contacto visual y la nutrición racionada, ¿ya? Pasan mucho tiempo sin hacer nada. Y ahí es donde se empiezan a desarrollar estos comportamientos anormales, ¿no es cierto? Y el bienestar de esos animales disminuye bastante, ¿ya? En el fondo, esta es la comparación, como lo típico, ¿no es cierto?, con un caballo que está bastante privado de espacio, de contacto con otros caballos y de nutrición, ¿ya? Eso es lo que grafica, ¿no? En el caso del transporte, también podría tener algunos problemas, ¿no es cierto?, de bienestar de esos animales. La duración del viaje y la planificación es importante. En general, en Chile, los caballos no se transportan por tantas horas comparado con Estados Unidos, por ejemplo, donde los transportes son bastante más largos. Pero sí es importante, ¿no es cierto?, considerar o planificar la ruta y si es que va a haber algún tipo de problema climático. El cargadero, ¿no es cierto?, también es importante. Esta es una exageración, pero es bastante evidente cuáles son los problemas, ¿no? Aquí hay espacio, ¿no es cierto?, donde circula todo el camión, está roto, hay clavos expuestos, etc. Hay que considerar factores también como la ubicación, ¿no es cierto?, de los animales dentro del camión. Si ustedes se fijan, estos caballos están al lado de la salida, ¿no es cierto?, del tubo escape, que también podría crear un problema de salud de ese animal. Que se aculaten bien, esta es una lesión que es típica cuando el caballo, ¿no es cierto?, mete la pata en el espacio que queda, se produce esa lesión, que no es mortal, pero sí genera bastante problema. La carga, ¿no es cierto?, que sea tranquila, que las personas que están haciendo esa carga sepan lo que están haciendo. Se recomienda, en el caso de, por ejemplo, los caballos de hípica, empezar a acostumbrarlos desde chicos a cargarse el camión, como entrenarlos de alguna manera, para que sea un poco más fácil después. El diseño del vehículo también, ¿no es cierto?, que sea ideal para un caballo, el piso, ¿no es cierto?, el espacio. Esto es en Chile, ¿eh? Un cajón arriba de una camioneta, son caballos de carrera de la Chile, es típico, eso se ve bastante frecuente, por lo menos en Valdivia se ve bastante frecuente, ¿ya? Hay distintos diseños y obviamente esto es solamente para ejemplificar el nivel en el que llega el transporte de caballos, ¿no es cierto? Son casi casas rodantes, con todo muy bien preparado y la posibilidad incluso de observarlos a través de cámaras durante el transporte, que es bastante práctico en realidad. Otro factor a considerar es la orientación. En general los caballos se tienden a cargar, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante, hacia la dirección del viaje, pero se ha visto, ¿no es cierto?, en los estudios que el caballo se siente más seguro cuando va mirando hacia atrás, en contra de la dirección del viaje en el fondo, porque le permite equilibrarse mejor en las vueltas, en las frenadas del camión, etc. ¿Ya? Es básicamente por eso. El animal se siente más cómodo en cuanto a seguridad para balancearse cuando va mirando hacia atrás, en el fondo. Claro, que va un poco de la mano con eso, ¿no es cierto? Si va suelto o amarrado, generalmente si van amarrados, que no vayan muy cortos, ¿no es cierto? El caballo necesita poder mover la cabeza para que no se junte secreciones más en el tracto respiratorio, ¿no es cierto? Y genere algún tipo de problema. Generalmente, al momento de transportar los caballos, van unos mirando opuestos y van amarrados cortos para evitar algún tipo de lesión, sí, claro, coqueteo, pico. ¿Qué puede decir relacionado con esto? A ver, esto es como lo ideal. Ahora, si ustedes tienen un camión, ¿no es cierto?, como este, por ejemplo, que no tiene las subdivisiones como más o menos de este tipo, ¿no es cierto? Bueno, hay que tratar de hacer lo mejor posible, no llevarlo quizás tan corto, pero si se puede adaptar ese camión, estas divisiones siempre sirven, no estas tan metálicas y súper acolchadas, pero en el fondo también permite, cuando van como espina pescado, ¿no es cierto?, que el caballo se apoye, que vaya más cómodo, que no se pateen entre ellos, dependiendo de cómo es la división, ¿no es cierto?, y no tan corto en la barra, digamos. Claro, si tu camión no se puede adaptar de esa manera, hay que tratar de adecuarlo de la mejor forma, ojalá que estés mirando para atrás y no tan corto, por ejemplo. La cabeza suelta. Hola. La cabeza suelta es fundamental. Es fácil modificar un camión con separaciones de madera, o sea, bien hechas, sin clavos, etcétera, o con sogas, ¿sí? Pero la cabeza suelta es fundamental para que el caballo bote el moco. Cuando los caballos viajan, generalmente es algo que estén en un tráiler, en un carro totalmente cerrado, les llega mucho polvo y mucho viento de la ruta.
y lo hemos visto en todos los deportes, que los caballos tienen mucho moco cuando terminan un viaje. Cuanto más largo el viaje, más la cantidad de moco. Y si el caballo va con la cabeza suelta, lo puede ir botando. Si no, no lo bota. Y eso les hace mal deportivamente y generalmente predispone que eventualmente tengan asma, orba o una serie de enfermedades respiratorias alérgicas. Es una cosa bien importante para cambiar eso. Quizás en este caso no aplica mucho, la mezcla del grupo es complicado, es más complicado en otras situaciones de transporte, pero igual hay que considerarlo, ¿no es cierto?, porque puede llevar a agresiones. El tiempo de ayuno y sin agua también hay que considerarlo dependiendo del tiempo que vayan a transportar esos animales. Si es muy largo, ¿no es cierto?, proveerlos de alimentos. Y la competencia del personal involucrado es importante. Las personas que están a cargo de llevar a esos animales, es importante que conozcan en el fondo cómo hacerlo de la forma correcta y un manejo correcto de los animales. Esto es un poco relacionado a lo que ya les mencionaron, ¿no es cierto?, con la ley, y es un poco obvio, pero bueno, nunca está de más decirlo, ¿no es cierto? Los animales que no pueden caminar sin ayuda o que pueden apoyarse sobre los 4 miembros no deberían ser transportados, a menos que se justifique, ¿no es cierto?, que por ejemplo vayan a ir al hospital veterinario o a un veterinario, ¿no es cierto?, y con supervisión de un médico veterinario, ¿ya? Pero animales en estas condiciones no deberían ser transportados. Demasiado, ¿no es cierto?, eso significa con una condición corporal muy baja, menor a 2, como en este caso, ¿no es cierto?, o en este caso que es una yegua parida, ¿no es cierto?, además, pregestantes en el último periodo de gestación o con potrillo también deberían ser transportadas solo si es muy necesario por razones médicas, y con lesiones severas o deshidratados tampoco deberían ser transportados, ¿ya? El animal para ser transportado debería estar apto para eso. En el fondo esta es la tabla de medición, una de las tablas de medición de condición corporal, no es tan difícil hacerlo. Del transporte, yo tengo un caballo que le falla un poquito los o sea, ¿cuál es la forma de transportarlo? Porque lo hemos llevado de distintas maneras y siempre se le nota un estrés pero tremendo cuando se baja el carro o se baja el camión. Si es la manera de llevarlo que vaya yendo los autos o llevando lo que vaya yendo el caballo al lado, o cómo es la... Yo creo que si está acostumbrado a estar con su pollera, por ejemplo, con otro caballo, sería bueno que vaya al lado, digamos, lo más comunicado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para que en el fondo se sienta más tranquilo. Solo probablemente se va a sentar mucho más que con otro caballo. ¿Sí? Igual, yo creo que sí. O quizás no sé, lo transportan mucho o poco. Siempre con los rodeos. O sea, igual al transporte en sí estar acostumbrado, claro, seguramente pienso que lo más adecuado sería que viera a su compañero, digamos, porque si se conocen, están acostumbrados a estar juntos, de alguna manera eso lo tranquiliza, es como estar con un compañero. Buen día. Mi nombre es Benjamín Uberti, también soy de la Universidad de Chile. Soy argentino, se habrán dado cuenta. Pero hace más de 3 años que ya me instalé en Valdivia con mi mujer, que también es veterinaria, y trabajamos con Eddie y con Mariana juntos. Hace 3 años también que estamos haciendo el control veterinario en los clasificatorios, en Huercao, así que estamos metiéndonos bastante con ustedes. ¿Cuántos de ustedes son veterinarios, o sea, estudian en veterinaria y agronomía? O levanten la mano quienes no tienen nada que ver con veterinaria o agronomía. Bien, perfecto. Entonces, yo les voy a hablar. ¿Se acuerdan que la doctora Werner y el doctor Bustamante hablaron que la salud y el bienestar, ¿sí?, son una misma cosa en definitiva? No hay salud sin bienestar, no hay bienestar sin salud, ¿sí? Yo les voy a hablar un poco más de la salud. Y en otro punto también la idea de esta charla es poder ver cuáles son puntos críticos que ustedes deben controlar en la cría y la recría de caballos, que la mayoría de ustedes hacen, ¿sí?, y cómo redundan esos puntos críticos en beneficio para los caballos y por supuesto para ustedes. Porque si no hay un beneficio en cuidar a los caballos para ustedes, la verdad es que no se hace. Y eso vale en todas las áreas de la producción, ¿correcto? Vamos, les voy a hablar de cría y recría, o sea, como criadores, ¿sí?, en la producción de potrillos, que es el fundamento de toda la actividad. Sin producción de potrillos no hay rodeo, no hay deporte hípico, no hay
carreras de fina sangre, no hay carreras de la chilena, no hay nada con caballos. ¿Sí? Y eso empieza en realidad con el cuidado de la yegua preñada. ¿Por qué es importante mirar con un ojo crítico a la yegua preñada? Porque en primer lugar, si la yegua está sana va a producir potrillos sanos. ¿Sí? Si la yegua, a la inversa, si la yegua está enferma, clínicamente o subclínicamente, o sea, si ustedes se dan cuenta o aunque no se den cuenta, si la yegua tiene algún problema de salud, ¿sí?, sus potrillos no van a ser sanos. Y eso está recontra comprobado. ¿Sí? Se sabe que las yeguas tienen que tener un estado de nutrición adecuado, como mencionó la doctora Berna. En caballos se usa una escala que va generalmente de 1 a 5 o de 1 a 9 en algunos otros países. Acá en Chile se usa más una escala de 1 a 5. Las yeguas deberían estar durante su preñez, ¿sí?, generalmente en un estado nutricional de 3,5. Y eso le pueden pedir ayuda a los veterinarios, que los atiendan, a que los entrenen a poder evaluar el estado nutricional de cada animal, de los potros, de las yeguas, de los potrillos. Eventualmente ustedes tienen que saber hacerlo ustedes. ¿Sí? Quien cría caballos, si no puede darse cuenta si su caballo está flaco o está gordo, está haciendo mal su pesca. ¿Sí? Y en rodeo chileno, lamentablemente un error que yo veo mucho es que los caballos están a veces demasiado gordos. Y eso también es un error. Hay muchos estudios que se han hecho en potrillos de función deportiva que muestran que si las yeguas están muy gordas al momento de parir, los potrillos tienen más incidencia de osteocondrosis, que son una serie de enfermedades articulares que hacen que los caballos después tengan una menor vida deportiva. ¿Sí? Y esos son los típicos caballos que tienen problemas de cojera que no se pueden resolver con una infiltración y nada más, y que dejan de servir deportivamente a los 8, 9 años, cuando deberían estar llegando a su pic deportivo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que mirar y muy de cerca a las yeguas. Además, entrenen al personal en los campos. Si ustedes tienen peones dedicados exclusivamente a los caballos, si ustedes tienen personal que recorre el campo, cosa que debería haber absolutamente, el personal debe prestar atención al estado nutricional de las yeguas. Porque además eso les va a permitir que la yegua se vuelva a preñar rápidamente. Es igual que una vaca en una lechería, ¿sí?, para los que hagan lechería. ¿Sí? La vaca que llega flaca al parto no se vuelve a preñar, se atrasa. Con la yegua pasa lo mismo. Por supuesto que junto con mirar a la yegua, ustedes tienen que mirar ¿qué? Las praderas, las raciones, el estado del campo, el agua. Todos sabemos que hay años buenos y años malos en la producción de pasto. ¿Sí? Me acuerdo que yo tenía un profesor muy inteligente que me decía que uno no produce animales, uno produce pasto. Los animales se producen solos después. Si uno es bueno produciendo pasto, los animales van a salir buenos. Entonces tienen que controlar esas praderas, eso es importantísimo antes de que nazcan los potrillos. Además, yendo ya al cuidado individual de cada yegua, hay una serie de puntos que ustedes tienen que tener muy en cuenta antes de llegar al parto. Y esos son las desparasitaciones, las vacunaciones y la suplementación de minerales. Las desparasitaciones, creo que todos deben tener el concepto de que la desparasitación es importante en caballos. Sin embargo, aunque suene fácil, se cometen muchísimos errores. Porque desparasitar no es solo comprar un producto en Coprinsem o en Copeval o en donde sea y darle el producto al animal. Hay que saber elegir, según los parásitos que tengan en su campo, según la categoría de animal que se trate, cuál es la mejor droga antiparasitaria. Quizás para los veterinarios en la audiencia, o estudiantes de veterinaria en la audiencia, eso es un concepto fácil. Rodrigo, te estoy mirando a vos. No estudias nada, pero bueno. Pero para los agrónomos y para quienes no estudian nada que ver con el agro, ¿sí?, es importante asesorarse bien. ¿Sí? Asesorarse porque hay muchos distintos productos desparasitantes, ¿sí?, y no todos funcionan de la misma manera para cada categoría de animal. ¿Sí? Eso corresponde a una asesoría puntual del veterinario. Vacunaciones, lo mismo, asesorías puntuales. Con eso, ustedes, con vacunaciones, durante la etapa de preñez van a proteger no solo a la madre, también van a proteger al potrillo.
¿sí? Y lamentablemente, como la producción caballar suele ser más un pasatiempo, un hobby, que una producción con fin de rédito económico, ¿sí? Se controlan menos, ¿sí?, los medidores productivos. En una lechería, por ejemplo, uno sabe perfectamente cuál es, cuál es la tasa de preñez de las vacas, cuál es la tasa de parición, cuál es la tasa de destete. En una producción carnicera también. En los caballos, yo creo que si les pregunto a quienes crían, la mayoría no me lo va a poder decir, para poder decir, ¿sí? Y eso es importante, hay que llevar ese cuento. Las vacunaciones ayudan mucho a mejorar los porcentajes de destete y parición, ¿sí? La suplementación mineral es también parte de lo mismo, una asesoría necesaria con sus asesores, con sus veterinarios, ¿sí? En Chile hay un problema que es particularmente importante, que es la deficiencia de selenio. ¿Quiénes han escuchado del selenio antes? Levanten la mano, ¿quién sí, quién no? Vos sí, algunos sí. El selenio es un mineral, ¿sí?, que falta en Chile. ¿Por qué falta en suelos volcánicos? Y la mayoría de Chile es suelo volcánico, sobre todo en cuanto más se acercan a la cordillera. Así es que la suplementación de selenio, ¿sí?, es necesaria. Hay distintas formas de suplementarlo, en bloques de sal, en inyecciones, ¿sí? Y eso depende muchísimo de cada campo, porque hay campos más deficientes que otros. No es solo una deficiencia que se mide en el suelo, sino que se mide en sangre en los animales. Y nosotros manejamos el hospital veterinario de Valdivia, en Austral, y tenemos una casuística bastante privilegiada. Nos llegan muchos caballos y nos llegan desde Coyhaique hasta Los Ángeles. Nos llegan caballos de todos lados y nos llegan caballos muy buenos, de los mejores criaderos y aras del país, ¿sí? Y vemos problemas de selenio. Yo, Benjamín Berti, veo problemas de selenio en criaderos que no podés creer que tengan problemas de selenio, con la calidad de caballos que tengan, por falta de suplementación, por falta de conocimiento. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan, porque va a llevar a grandes problemas de bienestar y salud de los animales. Los animales, Rodrigo, ¿cuál es la lesión principal en los animales con deficiencia de selenio? Muscular, muy bien. ¿Y por qué nos importa fundamentalmente en la cría y en la recría? Porque la deficiencia de selenio genera pérdida muscular irreversible, fibrosis muscular. Un potrillo, que quede claro esto, un potrillo al que le faltó selenio al nacimiento, en la cría o en la recría, es un potrillo que nunca va a llegar a su potencial deportivo, porque perdió músculo. El músculo que debería haber hipertrofiado con ejercicio cuando está trabajando, cuando está corriendo toros, ya no lo tiene, porque se reemplazó por fibrosis. Va a ser un caballo débil, va a ser un caballo que no va a llegar a arrancado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le faltó suplementación cuando estaba el pie de la madre. Dime. Desde qué edad del potrillo se puede empezar a suplementar, ya sea con... Desde antes de que nazca, desde la madre y desde la abuela, ¿sí? Pero en serio, ¿sí? La suplementación de selenio es desde la madre vacía, antes de que se preñe, ¿sí? Y para darte una idea, ¿sí?, nosotros vemos más de 100 casos de caballos con distintos signos clínicos, pero más de 100 caballos al año con deficiencia de selenio, y sin ningún tipo de relación de si son caballos carretoneros o caballos que corren en rectado. No hay relación con el valor económico, hay desconocimiento. Por supuesto que es un gran tema de interés para el bienestar, porque esos caballos se enferman y después se agarran todo tipo de cosas que no vienen al caso con una charla tan resumida como esta, ¿sí? Al parto hay muchos cuidados que son... Dime. Algo con el selenio, ya si uno le da ciertas vitaminas que caen, se les da solamente cuando están en trabajo o cuando están parados. No, si vos le empezás a dar vitaminas al caballo que está en trabajo, estás parchando un auto que ya está para desarmar, ¿sí? Estás tardísimo, estás 6 años tarde, ¿sí? Tenés que suplementar a la madre antes de que nazca el potrillo, ¿sí? Porque lo que pasa con el selenio es que el selenio protege a las células contra el daño oxidativo, filo, ¿sí? Protege a las células. Cuando falta selenio, las células se mueren y el músculo se reemplaza por fibrosis.
caballos que no van a tener masa muscular después. ¿Se entiende? Dime. ¿Cuántas veces al año hay que aportarle selenio? Eso es una excelente pregunta. ¿Cuántas veces hay que dar selenio? No hay una única respuesta, depende de cada campo, de cada persona, porque no es lo mismo Curicó, Los Ángeles, Talca, Chiloé, Valdivia, ¿sí? Futrono. Depende de cada campo, depende de cada suelo. Y muchas veces, la verdad es que en el mundo real, uno que se quema con leche, ve la vaca y llora. Esa es una frase argentina, no sé si se conoce en Chile eso. Esa frase, ¿no? Bueno, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene un problema de deficiencia de selenio clínico, un caballo que se te enferma en el campo, ahí recién cachás, después de años criando, recién ahí cachás que en tu campo falta selenio, que tenés problemas con el selenio y que antes no te diste cuenta. Ahí empezás a medir el selenio en los animales, ahí empezás a suplementar y solucionás el problema. Pero de 10 campos, ¿sí?, que tienen problemas de selenio, hay 2 que lo saben. El resto no lo saben, solo que no rinden deportivamente tanto. ¿Entiendes? En respuesta a tu pregunta, ¿sí?, ¿cuánto selenio hay que dar? No, hay que medir el selenio de los caballos y en base a eso hacer un plan personalizado. ¿Y hay algún alimento, algún forraje en específico que tenga algún porcentaje? ¿Algún forraje que sea mejor que otro? No, porque depende del campo, generalmente hay una asociación fuerte, en cuanto más cerca de los volcanes están, mayores problemas vas a tener. De las 5 hacia la cordillera hay más problemas que de las 5 hacia la costa, en general, pero hemos visto campos sobre el mar que también tienen deficiencia de selenio. Es muy particular, es un problema que hay que ir a buscarlo, pero en serio, o sea, nosotros vemos 100 caballos por año con deficiencia de selenio, de los cuales se mueren 20. ¿Sí? Son problemas graves y ellos son los que nos mandan. Hay muchos que nos lo cuentan por teléfono. ¿Sí? Siguiendo adelante un poco con eso, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener al parto? Que sean importantes para el caballo, para el bienestar del caballo, para la salud del caballo y que sean importantes para nosotros como criadores. Número 1, las instalaciones. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes paren sus potrillos a campo? ¿Cuántos en pesebrera? Ninguno. Muy bien. Eso depende muchísimo del tipo de deporte. Va un poco de la mano con el valor individual de la yegua madre, va un poco también con la costumbre. En caballos de fina sangre carrera se acostumbran mucho más que paran a pesebrera. No es necesariamente mejor parir en pesebrera que parir en pastura. Por suerte los caballos chilenos y los caballos criollos en Argentina, razas parecidas, son mucho mejores, son mucho más sanos, tienen mucha menos distosia, muchos menos problemas clínicos al parto, entonces es aceptable que nazcan en pasturas. Pero ¿cuántos de ustedes tienen gente o recorren ustedes los potreros de yeguas a primera hora de la mañana todos los días del año? ¿Cuántos de ustedes tienen peones en el campo? La mayoría. Ya. ¿Qué es lo primero que debe hacer un encargado de animales en un campo todas las mañanas? Recorrer los animales. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Se paga un sobresueldo por salir a recorrer animales a la mañana? No. ¿Sí? Ese es un punto crítico. ¿Y por qué estoy hablando de salir a recorrer el campo en una charla de bienestar animal? Porque estoy protegiendo al animal. Cuanto más temprano reconozca yo, encuentre yo un problema en un animal, ¿sí?, mejor le va a ir ese animal, más rápido voy a curar su enfermedad, más rápido voy a restablecer su salud. ¿Se entiende cómo la producción está absolutamente ligada y en realidad estoy protegiendo mi propio interés al proteger el bienestar del animal? ¿Sí? En el mismo sentido, yo tengo que hacer un esfuerzo de administración de empresa. Tengo que tener datos para poder predecir la fecha de parto. Ojalá que los servicios sean dirigidos y no solo a campo, en el potro consulote de yeguas, para poder saber cuándo se preñó cada yegua o en su defecto saber cuándo es la fecha estimada de parto y poder apartar las yeguas parideras, las yeguas que están por parir,
para que estén solas o acompañadas con otras yeguas por parir, pero no mezcladas con las yeguas que están vacías, ¿sí? Que estén en buenos potreros, con un buen desagüe, que si tocan la época de lluvias, que no estén en barro, ¿sí? Y me ha pasado, me acuerdo hace unos años, que manejaba una aras de cría de caballos cuarto de milla de carrera, con crías con embriones, potrillos caros, ¿sí? Y un día me llama el encargado y dice, no, sí, tengo un potrillo enfermo, ¿qué pasó? Nació y lo encontramos, lo pillamos en una zanja, botado patas para arriba en agosto, ¿sí? Hacía 2 grados, el potrillo con neumonía se murió a los 2 días. ¿Qué hace un embrión naciendo en un lote donde hay una zanja llena de barro? ¿Se entiende? Perdiste un potrillo que es caro simplemente porque no miraste dónde pusiste para ir tu yegua. ¿Se entiende? Son puntos fáciles que no cuestan plata, que ayudan al caballo y que los ayudan a ustedes, por supuesto. ¿Sí? Una vez pasado el parto, monitoreado o no monitoreado, hay que mirar a la yegua. La placenta, recuerden ese concepto, la placenta siempre tiene que caer en 2 horas. Si no cae en 2 horas, consulten. Puede haber un problema. El potrillo, a ver, si podemos, miremos los partos. Protegemos a los animales atestiguando los partos, vigilando los partos. Esto es una foto de partos que atendí yo, ¿sí? ¿Qué pasa en este parto? Esa tela blanca se llama el amnios, ¿sí? La membrana amniótica. ¿Qué hay de malo en esa foto? ¿Quién se anima a decirme? No se ha roto. ¿Saben qué le va a pasar a ese potrillo? Se va a ahogar. Es un potrillo que lo van a encontrar muerto en el campo al día siguiente, a la mañana siguiente, y van a decir, pucha, nació muerto. No, no nació muerto. No, ese es un potrillo normal, solo que tuvo mala cueva, mala suerte. Estoy aprendiendo a hablar como chileno. ¿Sí? Tuvo mala suerte, ¿sí? Y ese potrillo se va a ahogar. Fíjense cuán fácil es salvar ese potrillo. Una huevada. Romper esa bolsa y terminar de sacar el potrillo o dejar que salga solo. Entonces, ¿protegemos o no protegemos el bienestar de ese potrillo si atestiguamos el parto? Por supuesto. ¿Protegemos nuestros intereses? Por supuesto. ¿Sí? Una vez nacido el potrillo, acuérdense de esta regla, es una regla muy fácil. 1, 2, 3. A la hora, el potrillo debería haber separado, aproximadamente. A las 2 horas debería mamar. Y a las 3 horas debería defecar. Ojo con la mamada, ¿sí? Porque es fácil equivocarse, sobre todo si los potrillos están naciendo en el medio del campo, y pensar que el potrillo está mamando de la yegua sin problemas, y que en realidad el potrillo se acerca a la madre, ponga la cabeza, acerque la boca a la ubre, y no siempre logra mamar bien. Tienen que acercarse, pillar a la yegua, y ver que el potrillo trague leche, ¿sí? Fíjense bien eso, ¿sí? No es solo mirar de lejos desde arriba de la camioneta, ¿sí? O desde el borde del potrero apoyado en el alambrado y decir, sí, está mamando, está súper bien. No, no es así, uno se equivoca, ¿sí? A veces los potrillos les cuesta y necesitan ayuda. A la 3ª hora, como les dije, el potrillo tiene que defecar. La primera bosta es mecoño, es naranja, ese es el color normal, ¿sí? Pero esos 3 pasos del 1, 2, 3 son pasos fundamentales para decir, sí, este potrillo viene bien, parece sano, ¿sí? Si no se cumple eso, vigílenlo, enciérrenlo, mírenlo de cerca. No dejen pasar 24 horas hasta mirarlo de vuelta. Esos son los potrillos, son las banderitas de alerta que te dicen, este potrillo no es normal, ¿sí? Este lo dejo encerrado, lo miro más de cerca o llamo al veterinario, ¿sí? Resumiendo esta parte, es importantísimo recorrer los lotes de potrillos todos los días, en la mañana y en la tarde. Ustedes, o si tienen gente para eso, quien sea. Pero es como levantarse y lavarse los dientes. Yo me levanto en el campo, salgo, recorro todos los potreros y me fijo a ver qué animal se enfermó. Tenía otro profesor que era también muy vivo y que me decía, los caballos se levantan a la mañana y dicen, a ver, ¿qué me voy a clavar en el ojo hoy? A ver, ¿con qué me voy a cortar hoy? ¿O no? Están hechos para lastimarse los caballos, ¿sí?
Y una herida cachada, encontrada de forma temprana, es una herida con un mejor pronóstico que una herida que encontrás a los 2-3 días. ¿Sí? Eso es importante, hablando de cría, para detectar a los potrillos que están deprimidos, que están tristes. ¿Sí? Y en condiciones ideales, lo recomendable también es tomar la temperatura diariamente de todos los potrillos recién nacidos, los potrillos que están los primeros 2 meses de vida, diariamente. Yo sé que en el sistema de cría de caballos chilenos quizás eso no es tan factible, ¿sí? Pero sepan que es algo que es una medida estándar, productiva y de monitoreo en cría de caballos fina sangre carrera, ¿sí? Y en la medida de que el rodeo se vaya profesionalizando y en que los caballos se vayan tomando más valor económico, es una cosa que se va a ir haciendo, créanme. ¿Qué más hay que mirar de los potrillos? El ombligo, fundamental. El ombligo debería, cuando los potrillos nacen, se arrancan el cordón umbilical del ombligo al alejarse de la yegua, y ese ombligo debería secarse y cauterizarse solo. A los 2-3 días debería estar seco, ¿sí? Si el potrillo está húmedo, hay algo malo, ¿sí? El ombligo, en los potrillos neonatales, en los potrillos chicos, al pie de la madre, las primeras 2 semanas de vida, es la primera fuente de infección, ¿sí? Si el ombligo no se seca, si está húmedo, si los potrillos siguen orinando a través del ombligo, eso es una tremenda bandera de alerta de que ese potrillo está enfermo, aunque se vea bonito, aunque se vea gordito, aunque ande corriendo detrás de la madre junto con los otros potrillos. Ese es un potrillo que lo debería ver un veterinario, ¿sí? Por supuesto que diagnosticando tempranamente una infección estamos protegiendo al potrillo también. Y la conformación, fundamental, ¿sí? ¿Qué problema tenemos en estas patas? ¿Cómo? Sí, laxitud. ¿Quién dijo laxitud? Estas cuartillas, estos nudos están muy caídos. Eso es un error, digamos, es un defecto muy común en potrillos recién nacidos, ¿sí? Y acá las corvas están remetidas o el miembro distal está para afuera. Eso en veterinaria se llama valgus, filo, ¿sí? Son potrillos chuecos. ¿Es importante encontrar eso de forma temprana? Sí, absolutamente. Estos problemas generalmente son muy fáciles de resolver los primeros 2 meses de vida. Si ustedes no lo resuelven, les quedan caballos chuecos por el resto de su vida, ¿sí? Y un caballo chueco, un caballo con un defecto de conformación, es un caballo que no va a llegar a Rancagua. Por supuesto que hay excepciones, ¿sí? Pero son caballos que están más predispuestos a problemas musculoesqueléticos, a problemas de articulaciones, de músculos, de tendones, etcétera, 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 y sobre todo que son fáciles de resolver cuando están recién nacidos. Dime. ¿La genética me influye en esto? Sí, sí, la genética influye. En todas las razas hay potros que dan más potrillos chuecos que otros, pero no importa, porque si el potro fue un crack y los hermanos de este potrillo chueco son cracks, los vas a criar igual. Lo que es importante es que se puede resolver fácil en las primeras semanas de vida, ¿sí? Miren este video. ¿Cómo hago para...? No. Miren la pata izquierda. ¿Qué ven? ¿Qué hay de malo con esa? El pie está para adentro, ¿correcto? Bueno, eso se llama un varus de nudo, es una enfermedad veterinaria, ¿sí? No viene al caso. El tema es que este potrillo tiene 1 mes de vida aproximadamente, debe tener. A esta edad, este problema es fácil de resolver. Es fácil de resolver, ¿sí? Pero la articulación del nudo, los cartílagos de la articulación del nudo se cierran y dejan de poder modificarse a los 3 meses de edad. Si ustedes no cachan este problema antes de los 3 meses de edad, no lo pueden resolver, ¿sí? Y les queda un potrillo chueco, que deportivamente este potrillo así no serviría de adulto. ¿Se entiende? Miren estos otros ejemplos, ¿sí?
rodillas, o sea, carpos que están abiertos para afuera, eso se llama valgus carpal. Se diagnostica clínicamente a ojo o con radiografías, ¿sí? Estas deformaciones, ¿sí? Todas son arreglables, generalmente con descanso inicialmente, sino con zapatos especiales, a veces con férulas, incluso con cirugía. Pero todos esos pasos, que los decidirá su veterinario en cada caso, todos esos pasos son muy baratos en comparación con un caballo que a los 2 años, o a 2, 4, 6 años no te va a servir deportivamente y que lo vas a tener que rematar a precio regalado porque es un potrillo chulo. Y que sabés que no te va a servir deportivamente y que si sirve se te va a romper a los 6 o a los 8 años porque estás demasiado sobrecargado de un lado de esa articulación. ¿Se entiende? Entonces su responsabilidad para proteger al paciente, para proteger al animal y para protegerse ustedes es encontrar estas taras, estos problemas temprano. Miren, estos son caballos que ya son adultos, ¿sí? Miren estos nudos para adentro, ¿sí? Miren estos, para afuera. Estos animales, estos caballos ya adultos, van a tener un movimiento totalmente chueco, ¿sí? Estos caballos ya no tienen arreglo, tienen parches que se pueden poner, pero estos defectos son súper fáciles de resolver cuando son chiquititos. Presten ojo, entrenen su ojo para encontrar estos defectos apenas nacen. Otro punto de control, absolutamente. ¿Cuántos de ustedes pesan sus potrillos? ¿En la cría o en la recría? Nadie. ¿Cuántos de ustedes tienen romana? ¿O tendrían acceso a romana? ¿Y por qué no pesan entonces? Confesá. ¿Saben qué es esto? Esto es una... ¿Quién no sabe qué es lo de la izquierda? No hay. Perfecto. Eso es una cinta medidora. Una cinta medidora es una cinta que tiene tantos centímetros de largo y que tiene, según la longitud, estima el peso del caballo. Esa cinta se coloca alrededor del pecho del caballo, a la altura de la cruz, justo atrás de la cruz en realidad, y según el ancho del pecho del caballo te dice ya cuánto pesa. Obvio que no es tan exacto como una romana, como una pesa, como una balanza puntualmente, pero es un buen sistema para decir este caballo pesa tanto, aproximadamente, con una tasa de error, ¿sí? En la cría y en la recría, todo dueño de caballos y todo veterinario, ¿sí?, debería pesar los animales, ya sea con balanza o con cinta, regularmente, todos los meses, para saber si mis potrillos están creciendo a la tasa a la que yo quiero que crezcan, para saber si están creciendo según lo que les estoy dando de comer. Porque muchos potrillos en recría sobre todo están con suplemento, ¿sí? Si están con suplemento, tantos kilos de suplemento por día, tantas calorías, y no están ganando tantos kilos de peso, y eso está por tabla, sus veterinarios se lo pueden ayudar con eso, si no están ganando peso es porque pueden estar parasitados, ¿sí?, o estar mal hecha la ración, etcétera, 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 ¿sí? Es una medida fácil, facilísimo de hacer, sin riesgo, sin costo, ¿sí? Estas cintas medidoras salen 4 lucas, no valen nada, ¿sí? Y da muy útil información. Entonces, durante la cría, ¿cuáles son los puntos críticos? La salud general al momento del nacimiento, darse cuenta cuáles potrillos no son normales y cuáles hay que mirar más de cerca. La conformación de las patas durante el primer mes de vida, sobre todo para encontrar temprano cuáles son los defectos. La ganancia de peso. Y antes del destete, después los manejos que por ahí más de ustedes sí cumplen, la desparasitación, la vacunación, etc. Miren esta potranca. Esta es una potranca, un embrión de salto que nos mandaron al hospital el verano pasado, ¿sí? ¿Avanza o no avanza eso? ¿Qué pasó? Vaya. Esta potranca obviamente está enferma, ¿no? Flaca, no tiene masa muscular, ¿sí?
está con oxígeno, está con suero, etcétera, 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 etcétera. Esta potranca era una potranca muy cara. La salvamos. La tuvimos 1 mes y medio en el hospital. La cuenta fue de 2,5 palos. ¿Sí? No es nada esa plata en comparación a lo que vale la genética de la potranca. ¿Sí? ¿Saben cuál fue el diagnóstico principal? Deficiencia de selenio. ¿Saben cómo se hubiera evitado el dueño? Dándole una inyección de selenio a la yegua preñada. Se habría evitado todo ese problema. ¿Y saben cuál es el futuro deportivo de esta potranca? Malo, por la fibrosis muscular que tiene. Va a seguir como madre. Por eso la inversión de mandarla al hospital y salvarla vale, recontra, porque la genética de la potranca es lo que interesa. ¿Sí? Pero fíjense cuán fácil hubiera sido evitar el error. ¿Y de quién es la culpa? Propia. ¿Sí? Porque no, por una falta de una suplementación mineral. Yo, feliz, me mandaron a un paciente al hospital y tuve trabajo durante 1 mes y medio. Y mis alumnos aprendieron un montón. ¿Sí? Pero este es un paciente que nunca debería haber llegado al hospital, porque es fácil de prevenir. En la recría hay varios puntos críticos también. La recría es desde el destete hasta que empiezan la doma. ¿Sí? Este es un campo ganadero. Muchas vacas juntas, muchos novillos juntos, muchos terneros en engorda juntos. ¿Cuántos de ustedes han visto lotes de potrillos en recría así? ¿No tanto? Lo pregunto porque es variable, ¿sí? A mí me ha tocado ver, quizás en ustedes no tanto, pero a mí me ha tocado ver muchos potrillos, lotes de potrillos en recría, todos juntos, todos hacinados. Y eso es un grave error también, porque los potrillos en recría son adolescentes y cuando están todos juntos se lastiman, salen corriendo, se arrancan, se cortan, se muerden, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado, por lo tanto, en la carga animal, en no tener demasiados caballos juntos, fundamentalmente en este lote. Porque cuando los potrillos adolescentes, todos juntos, se lastiman mucho. ¿Sí? Monitoreo, 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 monitoreo. El campo hay que recorrerlo todos los días. ¿Sí? Si no hacen eso, no solo son malos criadores, son malos dueños. ¿Sí? Y el crecimiento desparejo. ¿Cómo monitorearían, cómo mejorarían el crecimiento de los animales? Ya lo dijimos. Midiendo el peso, absolutamente. ¿Sí? Los caballos se miden, se pesan, los potrillos en crecimiento se pesan todos los meses, religiosamente. Miren estas heridas. Estos son casos, todos casos que me ha tocado ver a mí. ¿Sí? Un palo en el pecho, ¿sí? Una herida por un palo clavado en el pecho, un potrillo que se llevó puesto un alambrado de madera. ¿Sí? Un corte en la cuartilla con un alambre de púa. ¿Sí? El culpable muchas veces es este. En los campos con caballos nunca es recomendable tener alambre de púa. ¿Es recomendable tener qué? ¿Alambre liso? No, tampoco. Sí, eléctrico. ¿Pero qué tipo de eléctrico? ¿Alambre? Cinta. Cinta de alambre. La cinta de alambre es la que menos va a cortar. Con todo otro tipo de alambrado, de cerco, ¿sí? Yo he visto heridas gravísimas y he sacrificado caballos con heridas con alambre de púa, con heridas con alambre liso, ¿sí? Y por alambrados de madera también, pero los potrillos son atolondrados y se los llevan muertos. Parásitos, esto es competencia neta del veterinario. Su veterinario debe asesorarlos. Y ustedes tienen que exigir tener un plan adaptado a cada campo. No hay una receta. No existe una receta antiparasitaria de cada 2 meses, cada 3 meses o cada 4 meses. Eso es falaz. ¿Sí? Es un concepto equivocado. ¿Sí? Depende de cada campo. Es una conversación que vamos a tener después más en detalle. En definitiva, durante la recría tienen que monitorear los potrillos y su ambiente regularmente, como si fuera un campo ajeno. ¿Vieron qué hace uno cuando va de visita a un campo que no es propio? Mira o no, y dice, uy, pucha, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría tener un picadero? La verdad es que me encantaría. ¿Sí? Después uno va por otro campo y dice, mire estos alambrados, están todos botados. Los míos están mejores. ¿No?
Cuando uno recorre sus propios animales, tiene que mirarlos como si fueran ajenos, buscando el error, buscando lo que uno puede mejorar, porque así se mejora, ¿sí? Controlen la ganancia de peso mensualmente, así van a cuidar a sus animales, así van a cachar cuál tiene un problema de salud y lo van a poder resolver rápidamente, ¿sí? Y por supuesto tengan un calendario de manejo sanitario personalizado, con sus desparasitaciones, sus suplementaciones minerales, su despalmado, que es absolutamente importantísimo, ¿sí? Son conceptos muy genéricos, pero que quería recordarles para mostrarles sobre todo cómo la salud del animal es bienestar, y cómo el bienestar del animal y la salud del animal les conviene a ustedes, porque son animales que les van a durar más, ¿sí? Y que les van a dar mejores resultados. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Se aburrieron. Quieren comer. Gracias.